Aquella jornada, cuando la madre de mi amigo ingresó a mi cuarto mientras me encontraba solo, fue una de las más irracionales y emocionantes de mi existencia. Este suceso tuvo lugar hace 3 semanas. No tenía planeado pasar el fin de semana en el hogar de mi amigo Javier, pero, visto el desenlace, no me preocupó. Javier y yo llevamos siendo amigos por muchos años, casi inseparables desde la escuela secundaria. A estas alturas, su hogar me parecía un segundo hogar. Sus progenitores, en particular su madre, Marta, siempre me acogían con amabilidad. Poseía una postura tranquila y despreocupada, de aquellos individuos que nunca parecían agobiados, incluso cuando todo en su entorno era un desorden. Se reía con facilidad, tenía una gran cantidad de historias fascinantes y poseía una habilidad asombrosa para generar un entorno cálido a su alrededor. Era un viernes por la noche ordinario cuando Javier me pidió quedarme. Habíamos pasado el día en el parque practicando baloncesto y una vez más me percaté de que él destacaba mucho más en los deportes que yo. Al volver a su hogar, se encontraba cansado pero contento, dispuesto a pasar el resto de la noche consumiendo comida rápida y mirando las películas de acción que él había elegido. El padre de Javier estaba de viaje por trabajo, así que solo estábamos nosotros tres, Javier, su madre y yo. No fue algo inusual. Cuando solo ellos estaban en casa, ya me había quedado antes. Pedimos pizza, miramos unas cuantas películas y nos divertimos durante horas conversando. Marta permaneció con nosotros durante un buen rato en la sala, riendo de nuestros comentarios incoherentes y lanzando, de vez en cuando, sus propios chistes. Era evidente de dónde había heredado Javier su gran sentido del humor. Conforme la noche avanzaba y finalizábamos nuestra última película, decidimos ir a nuestras habitaciones. Javier subió a su cuarto, mientras yo me refugié en la habitación de invitados, en la planta baja. No me sentía especialmente agotado, así que me apoyé en la cama pequeña, deslizando el dedo por la pantalla del móvil sin mucho interés, alternando entre una aplicación y otra. La casa había caído en un profundo silencio. Algunos sonidos tenues de la noche se filtraban a veces, pero, en general, todo estaba sereno. Pude suponer que Marta también se habría acostado. Ya era casi la 1 de la mañana, y hasta el ruido del lavavajillas en la cocina había cesado hacía tiempo. El silencio era casi abrumador, y sentí cómo mi cuerpo se relajaba al hundirse en el colchón suave. Entonces lo oí. Un leve golpe en la puerta. Por un instante me quedé paralizado, inseguro de si lo había imaginado. En un silencio tan intenso, incluso el sonido más pequeño resultaba ensordecedor. Luego, una voz, tenue pero clara. ¿Aún estás despierto? Era Marta. Me incorporé mirando hacia la puerta. Sí, respondí con dudas. ¿Hubo algo? La puerta se entreabrió y Marta se asomó. Su bello cabello recogido en una coleta suelta y llevaba un cardigan cómodo sobre su pijama. Parecía relajada, aunque aún no se había acostado. Lamento el inconveniente, dijo suavemente al entrar en la habitación. Solo quería asegurarme de que te sentías a gusto. ¿Necesitas algo? Parpadeé, algo sorprendido por su preocupación. No, todo va bien. Gracias, señora Ramírez. Con una sonrisa familiar en los labios, me corrigió. Llámame simplemente Marta. Gracias. La observé con cierta incertidumbre. Se quedó en la puerta un instante, con la mano apoyada en el pomo, como si dudara en decir algo más. Pensé que regresaría a su cuarto, pero, en lugar de eso, entró y cerró la puerta con cuidado detrás de ella.
Deseo conversar contigo acerca de algo, dijo. Su voz era suave, aunque con un matiz de gravedad. Me giré un poco más, notando un cambio sutil en la atmósfera de la habitación. Naturalmente. ¿Todo está en orden? Ella dudó. Su mirada cayó al suelo por un instante antes de volver a encontrarse con la mía. Sí, todo marcha bien, afirmó. Solo que, no sé, quería expresarte mi agradecimiento. Gracias, repetí, un tanto confundido. ¿Por qué razón? Porque Javier es un buen amigo, respondió con calidez en su voz. Este año no ha sido fácil para él, especialmente con lo ausente que ha estado su padre. Pienso que tenerte cerca le ayuda mucho. Sentí una oleada de vergüenza ante sus palabras. Vamos, dije rápidamente. Para mí Javier es como un hermano. Haría cualquier cosa por él. Ella sonrió y se acercó, quedando de pie junto a la cama. Eso es muy noble de tu parte, dijo, pero creo que significa más para él de lo que imaginas. Y también para mí, si soy sincera. Su voz tenía un tono suave, casi reflexivo, que de pronto hizo que la habitación pareciera más pequeña. Me sentí incómodo, sin saber qué decir, pero finalmente respondí. Solo me alegra poder ayudar. Marta asintió, sonriendo suavemente. Su mirada se mantuvo un poco más en la mía de lo habitual antes de desviarse. Sus ojos se posaron en un pequeño escritorio, en una esquina del cuarto. Hace bastante tiempo que nadie usa esta habitación, comentó con tono más bajo. Me alegra que vuelva a tener vida. Seguí su mirada, sin saber muy bien cómo reaccionar. El escritorio estaba casi vacío, salvo por una lámpara y un montón de revistas antiguas. Es una habitación cómoda, dije, intentando llevar la conversación a un terreno más neutro. Ella sonrió de nuevo, esta vez con un leve matiz de alegría. Quiero que te sientas a gusto, dijo. Por supuesto, no te molesto más. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Gracias, Marta. Me siento más cómodo. Realmente lo aprecio. Se quedó un momento más, con la mirada suavizada. Buenas noches, dijo, y de pronto se acercó y me dio un pequeño beso en la frente. Me quedé helado. ¿Por qué lo hizo? No soy un niño, me dije, viendo cómo se daba la vuelta y salía del cuarto. La puerta se cerró con delicadeza detrás de ella. Durante un rato, simplemente me quedé ahí, mirando la puerta cerrada, preguntándome por qué esa conversación había tenido una sensación tan diferente a las anteriores. Marta siempre había sido amable, pero algo en la forma en que habló esa noche seguía rondando mi cabeza. Había en su mirada algo que me puso nervioso. ¿Qué sentido tenía todo aquello? Me sorprendí a mí mismo pensando demasiado, intentando sacar esas ideas de mi mente. Apagué la luz y me recosté en la cama. Pero no fue fácil dormir. Observé a Marta, su hermosura, ese beso y muchos otros detalles. Su imagen, detenida en el umbral con esa expresión inconfundible, se quedó en mi mente mucho más de lo que anticipaba. Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese instante. No fue un acto dramático, apenas un gesto cordial. Pero la forma en que permaneció ahí, la variación en su tono, había algo que me inquietaba o me intrigaba. No estaba seguro de cuál de las dos. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a colarse por la ventana, mi mente aún seguía dando vueltas sobre lo ocurrido, como si se negara a soltar ese momento. Javier y yo pasamos la mañana como de costumbre, bromeando, hablando de videojuegos, conversando sobre todo y nada a la vez. Con él era fácil volver a la rutina,
y por un rato conseguí alejar de mi mente la tensión peculiar de la noche anterior. Alrededor del mediodía, Javier recibió una llamada de uno de nuestros amigos. «Asistiré en una hora», dijo, recogiendo sus llaves. «¿Quieres venir?» «No, me quedo aquí», contesté. No me entusiasmaba la idea de estar rodeado de gente. «De acuerdo, como prefieras». Se encogió de hombros antes de salir por la puerta. Me quedé solo en la casa, pero esta vez el silencio se sentía distinto, como más denso, más cargado. Me senté en el sofá por un largo rato, cambiando de canal sin prestar atención. Los pasos suaves de Marta en la planta superior interrumpieron mis pensamientos. Intenté convencerme de no pensar en eso, de centrarme en otra cosa, pero mi mente no cooperaba. Y al oír sus pasos bajando por las escaleras, sentí un alivio extraño. «¿Sigues aquí?», preguntó al entrar en el salón, con una sonrisa juguetona. Asentí. Ella se acomodó en el sillón frente a mí, con una taza de té en la mano. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo. Su actitud era relajada, como si por fin disfrutara de un día en paz. «¿No quisiste acompañarlo?», preguntó. Me encogí de hombros. No tenía ganas de ver a tanta gente. Ella bajó un poco la cabeza, observándome con atención. «Hoy estás más callado de lo habitual», dijo. «¿Todo está bien?». «Sí», respondí enseguida, aunque ni yo lo creía del todo. «Solo estoy cansado, creo». Ella asintió. Su mirada permaneció en mí un poco más de lo normal antes de sorber su té. «Te entiendo», dijo. «A veces hay días que simplemente pesan más». No supe qué responder. Me quedé en silencio, mirando la pantalla apagada del televisor. Podía sentir su mirada fija en mí. Mi piel se estremecía bajo ella, aunque no entendía por qué. «¿Sabes?», dijo en voz baja al cabo de un minuto. «Puedes sentirte como en casa aquí. Espero que lo sepas». «Lo sé», respondí mirándola. «Tú y Javier siempre me habéis hecho sentir así». Sonrió. Su rostro se suavizó. «Eso está bien», dijo. «Eres una parte importante en la vida de Javier. Y eso significa mucho para nosotros. Nos alegra tenerte aquí». «Gracias», contesté, sintiendo como un calor sutil me subía por el cuello. «Para mí también significa mucho». Durante un momento nos quedamos en silencio, pero era un silencio cargado, espeso, como si algo no dicho flotara entre nosotros. Me moví un poco, incómodo. Miré el reloj. «Creo que debería volver a la habitación de invitados», dije. «Es probable que Javier regrese pronto», respondió ella. Pero sus ojos seguían fijos en mí, mientras me levantaba y me dirigía al pasillo. «Si necesitas algo, solo dímelo». Asentí. Le di las gracias antes de alejarme. Al llegar a la habitación, cerré la puerta tras de mí y respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza, aunque no entendía por qué. Marta siempre había sido amable, pero su presencia alteraba el ambiente. Intenté despejarme. Me dejé caer en la cama. La siguiente hora pasó con lentitud. Deslicé el dedo por la pantalla del móvil. Respondí algunos mensajes. Otros los ignoré. Pensé en encender la televisión o leer, pero no conseguía concentrarme. De nuevo, la casa estaba en silencio, interrumpido solo por ruidos lejanos, hasta que oí pasos en el piso superior. Me esforcé en ignorarlos, pero mi mente seguía atrapada en esa sensación. Luego, otro golpe en la puerta. Esta vez, más firme. No violento, pero seguro. Mi respiración se detuvo un segundo.
Me incorporé. Adelante, dije con cierta duda. La puerta se abrió. Marta entró. Aún llevaba su taza de té en la mano y su camisa de cuadros le caía ligeramente sobre un hombro. «Espero no molestar», dijo, en un tono suave. «No, claro que no», respondí enseguida. «¿Todo bien?» Ella sonrió, cerrando la puerta tras de sí y apoyándose en ella con calma. «Solo quería ver cómo estabas. Hoy pareces más desconectado que de costumbre. ¿Seguro que estás bien?» «Sí», dije, aunque no sonó muy convincente. «Debo estar cansado». Ella bajó un poco la cabeza, como si intentara descifrarme. «No eres buen mentiroso, ¿sabes?», dijo con una sonrisa entre divertida y seria. Me encogí de hombros. «Solo cansado». Ella asintió, aunque parecía no estar del todo convencida. Entonces bajó la mirada a su taza. Tomó un sorbo, sin apartar la vista de mí. La habitación se volvió más pequeña. El aire, más denso. «¿Te molesta si me quedo un momento?», preguntó. «No, claro que no», respondí, señalando la silla junto al escritorio. Pero no se sentó ahí. Se acercó a la cama y se sentó al borde. Sus movimientos eran lentos, casi meditativos. Cuando apoyó su taza en la mesita de noche, sentí que mi pulso se aceleraba. Sus manos descansaban con delicadeza sobre sus rodillas. Su presencia era palpable. Habíamos hablado a solas antes, pero la calma de la casa y la tensión en el aire hacían de este momento algo completamente distinto. Intenté concentrarme en respirar, obligarme a relajarme, pero mi corazón latía tan fuerte que era imposible ignorarlo. Colocó sus manos sobre las rodillas, con la mirada fija en la mía. «Espero que no te moleste volver a invadir tu espacio», dijo, con una voz cálida y tranquila. «Solo quería saber cómo estabas». A veces, cuando todo está tan callado, es fácil sentirse un poco perdido. Asentí, sin saber qué decir. «Todo está bien», murmuré, aunque mi voz delataba mi inquietud. Sus labios dibujaron una leve sonrisa. «Te sientes a gusto aquí, ¿verdad? Pero hoy estás más distante». Me encogí de hombros, incómodo bajo su mirada directa. Solo pensaba, supongo, nada grave. Ella ladeó la cabeza. «¿Es por Javier? ¿Tuvieron alguna conversación?» No, respondí rápido. «Todo está bien con él. Creo que solo estoy sobrepensando». «Es normal», dijo con serenidad. «A tu edad, todo se siente intenso, incluso cuando no entiendes exactamente por qué. Es mucho para llevar». Sus palabras me sorprendieron. Tenía esa forma de hablar que hacía sentir que me miraba por dentro. Asentí, mirando mis manos. Nos quedamos en silencio. No era un silencio incómodo, pero estaba lleno de pensamientos no dichos. Marta se giró ligeramente, entrelazó las manos y me miró con detenimiento. «¿Sabes?», empezó con una voz aún más suave. «Siempre he valorado la cercanía que tienes con Javier. Él no deja entrar a muchas personas en su vida, pero contigo es distinto. Tienes un impacto importante en él». Sentí como un leve rubor me subía por las mejillas. «Javier es una gran persona. Para mí es como un hermano», dije. Ella asintió con un murmullo. «Y tú te has convertido en parte de esta familia. Espero que lo sepas». «Gracias», respondí en voz baja. «Para mí también significa mucho». Su mirada permaneció fija en la mía un momento más. Luego desvió la vista y cruzó las piernas. «¿Puedo ser sincera contigo?», preguntó. La pregunta me sorprendió, pero asentí.
Claro, respiró hondo, como buscando las palabras. A veces siento que tanto Javier como yo dependemos demasiado de ti. Siempre has estado presente para él y también para mí. Y en ocasiones olvidamos que tú también eres un chico, con tus propios asuntos. No supe cómo reaccionar. Sus palabras estaban llenas de significado, pero no entendía del todo a dónde quería llegar. No es difícil estar con ustedes, dije al final. Siempre me han tratado bien. Y tú siempre has tenido una madurez admirable para tu edad, interrumpió con ternura. A veces olvido que solo eres un adolescente. Tienes una presencia muy serena. Me sentí incómodo. No estaba seguro de hacia dónde iba la conversación. He tenido buenos ejemplos, dije, intentando reconducir el tono a algo más neutral. La sonrisa de Marta no volvió, pero algo más profundo asomó en su rostro, una expresión que no pude descifrar del todo. Es bonito que digas eso, respondió, pero creo que mereces más reconocimiento del que te das. Sus palabras quedaron flotando en el aire, suspendidas entre los dos. La habitación se sentía más cerrada, el aire más denso, como si todo lo no dicho nos presionara desde las paredes. Miré hacia la puerta, deseando que Javier entrara y disipara esa tensión, pero el pasillo seguía en silencio. ¿Alguna vez has sentido que todos esperan demasiado de ti?, preguntó de pronto, con la voz apenas audible. Me sorprendió. Dudé. Luego asentí, lentamente. A veces, siento que no quiero decepcionar a nadie, pero es difícil. Se acercó un poco más, con delicadeza, y posó su mano sobre la mía. Lo siento si alguna vez te hicimos sentir así, dijo. Eres una persona maravillosa, y quiero que sepas cuánto significas para nosotros. Su contacto era cálido. Me esforcé por no estremecerme. Gracias, murmuré. Lo valoro mucho. Apretó ligeramente mi mano antes de soltarla, pero su mirada permaneció en la mía un momento más. Solo quería asegurarme de que estás bien, dijo. Eres importante para nosotros. Eres importante para mí. Gracias, repetí, sintiendo el peso de sus palabras. Otra vez, el silencio se impuso entre nosotros. Podía oír los latidos de mi corazón. Marta no apartaba la vista. Yo tampoco. Por un instante, sentí que el mundo fuera de esa habitación se había desvanecido. No sabía qué decir. No sabía cómo romper ese momento. Así que simplemente me quedé ahí, perdido en mis pensamientos. Finalmente, Marta se levantó. Lo hizo despacio, con cuidado. Deberías descansar, dijo con suavidad. Pero si en algún momento necesitas hablar, estaré aquí. Gracias, respondí. Esta vez, con más firmeza. Tomó su taza de la mesita de noche. Sus dedos acariciaron ligeramente la madera antes de cerrarla en su palma. Buenas noches, dijo, con una ligera sonrisa. Buenas noches, contesté, siguiéndola con la mirada hasta la puerta. Se detuvo un instante, con la mano en el pomo, luego me miró por última vez. Duerme bien. Igualmente, repliqué. La puerta se cerró, y la habitación, por un momento, pareció moverse. La tensión no desapareció con ella. Se quedó flotando en el aire, como un perfume tenue. Me quedé sentado un rato más, con cada palabra, cada gesto y cada mirada, repitiéndose en mi mente como si fueran escenas de una película que no podía apagar. Sabía que eso no era el final. Estaba convencido de que algo iba a pasar.
Lo vi en sus ojos. Me tumbé en la cama, mirando al techo, tratando de entender qué significaba todo esto. La amabilidad de Marta siempre me había hecho sentir bien, pero hoy era distinto. Había algo nuevo en su voz, en su forma de mirarme, una sensación inquietante, poderosa, pero fugaz. No traté de olvidarla. No la oculté. Se quedó conmigo, incluso después de apagar la luz y cerrar los ojos. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de ruptura y confusión. La luz del sol, filtrándose a través de las cortinas, era demasiado intensa para mis ojos cansados. Escuché la voz de Javier en algún rincón del piso superior, un recordatorio de que no estaba solo en esa casa, de que aquel espacio no era mío para una reflexión en soledad. Me obligué a levantarme de la cama y caminé hacia la cocina, esperando que el café pudiera calmar la extraña tensión que se había asentado dentro de mí. Me senté en la barra con una taza caliente entre las manos, justo cuando Marta entró. Alzó la vista y me dedicó una sonrisa cálida. «Buenos días», dijo con naturalidad. «Hola», murmuré, sintiéndome repentinamente muy consciente de cada uno de mis movimientos. «Javier está arriba», comentó. «Dijo que tenían intención de salir hoy». «Sí, claro», respondí, evitando su mirada mientras daba un sorbo. Su fragancia era acogedora, tranquilizadora. Pero la tensión de la noche anterior aún no se había disipado. «¿Has dormido bien?», preguntó suavemente, haciendo una breve pausa antes de encogerse de hombros. «No quiero insistir demasiado». «Una de esas noches», respondí. Asintió lentamente, con los ojos aún puestos en mí más tiempo del necesario, antes de volver a concentrarse en su taza. «Si alguna vez necesitas hablar, puedes hacerlo», afirmó. «¿Sí?», respondí casi sin pensar, mientras sorbía el café aún muy caliente. En ese momento, los pasos de Javier bajando las escaleras rompieron el silencio. Un segundo después, apareció en la puerta, sonriendo y rascándose la nuca. «Estás hecho un desastre», dijo entre risas. «Gracias, amigo», respondí con una sonrisa débil, agradeciendo la distracción. Marta soltó una carcajada suave. «No le hagas caso», dijo. «Javier no es precisamente un hombre de mañanas». «Hola, ¿puedo quedarme aquí de pie?», bromeó él, mientras tomaba un plátano de la mesa. Normalmente, esa escena habría aliviado el nudo en mi pecho, pero no lo logró por completo. Incluso durante el día, con los videojuegos y los planes para más tarde, mi mente seguía regresando a la noche anterior, a las palabras de Marta, a la forma en que su mano había rozado la mía. No había sido nada abiertamente inadecuado, pero la sensación seguía ahí, palpitando. Alrededor del mediodía, Javier salió hacia la tienda a buscar algo que había olvidado el día anterior. «¿Vienes?», me preguntó. «No, creo que me quedaré avanzando en el juego», respondí. La verdad, no estaba seguro de poder actuar con naturalidad si pasaba demasiado tiempo con él. No mientras Marta siguiera cerca. Una vez que se fue, la casa volvió a quedarse en silencio. Me acomodé en el salón, con el mando de la consola en la mano, pero no lograba concentrarme. Mis pensamientos regresaban una y otra vez al día anterior, a lo que Marta había dicho, a cómo me había tocado la mano con tanta suavidad. Unos pasos suaves me arrancaron de mis pensamientos. Volteé justo a tiempo para ver a Marta aparecer en el pasillo. «¿Sigues aquí?», preguntó con un tono suave, pero claro. «Sí», respondí dejando el mando a un lado. «Javier fue a buscar algo, pero vuelve pronto».
¿Te molesta si me uno a ti? Por supuesto que no, respondí, quizás demasiado rápido. Se sentó en el sofá, manteniendo una distancia prudente, aunque lo suficientemente cerca como para llenar la estancia con su presencia. Es agradable cuando la casa está más tranquila, comentó con naturalidad. No le diré a Javier que dije eso. Sonreí. Ella rió con dulzura. Tu secreto está seguro. Durante un rato, hablamos de todo un poco. Sus planes para la semana, la serie que estaba viendo, chismes de los vecinos. Todo parecía natural y comencé a relajarme. Pero entonces, el tono de la conversación cambió y el aire entre nosotros se volvió más denso. Has estado en nuestra casa durante años, dijo en voz baja. Eres casi un miembro de la familia. Lo aprecio, respondí, sin estar del todo seguro de hacia dónde iba. Pero a veces creo que dependemos demasiado de ti. Siempre has estado para Javier, pero también has formado parte de mi vida. Sus palabras me tomaron por sorpresa. El sentido oculto hizo que mi pecho se tensara. Me gusta estar aquí, dije con cautela. Siempre han sido muy amables conmigo. Tú también. Me alegra saberlo, respondió. Siento que aportas algo único a esta familia. No es lo mismo cuando tú estás. Me moví, incómodo. Es bonito oír eso, logré decir, en un tono más bajo de lo esperado. Ella se acomodó ligeramente, pero su mirada no se apartó. Es simplemente la verdad, dijo. Eres importante para nosotros. La habitación se sintió más cerrada. El silencio que se instaló se llenó de algo que no podía identificar. Mi corazón latía con fuerza. Intenté encontrar las palabras adecuadas, pero no lo logré. Marta se levantó con lentitud, con gestos deliberados y tranquilos. No quiero distraerte del juego, dijo con suavidad. Pero si en algún momento quieres hablar, aquí estaré. Gracias, respondí, aunque mi voz salió más débil de lo que esperaba. Ella se quedó un segundo más, su mirada fija en la mía, antes de darse la vuelta y salir de la habitación. La observé alejarse, mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de pasar. Cuando oí el clic de la puerta al cerrarse, finalmente solté el aliento. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo estaba conteniendo, pero la tensión no se fue con ella. Intenté ahuyentar esa sensación, pero no desapareció, ni siquiera después de que se marchó. Javier regresó poco después, llenando la casa con su energía habitual. Traía una bolsa de aperitivos, y enseguida empezó a contar una historia graciosa sobre algo que le había pasado en la tienda. Me reí con él, agradeciendo la ligereza del momento, aunque por dentro mis pensamientos seguían en otra parte. Nos comimos lo que trajo y pasamos un par de horas debatiendo qué película ver esa noche. Al final, cuando decidimos irnos a dormir, sentí el peso del día sobre los hombros. Pero ese cansancio no trajo claridad. La tensión extraña que había flotado todo el día no se disipó. Volví a la habitación de invitados, esperando que, esta vez, pudiera dormir sin vueltas. La casa se sumió de nuevo en el silencio. Solo el zumbido del congelador rompía la calma. Apagué la lámpara y me tumbé en la penumbra, con los ojos en el techo, mientras mi mente continuaba en movimiento. Después de un rato, escuché pasos. Se acercaban desde el pasillo. Mi corazón empezó a latir más rápido con cada paso. El sonido era continuo, suave. Podía oírlo perfectamente en medio del silencio. Me ilusioné por un instante.
imaginando que quizás era Javier trayendo algo para picar. O quizás Marta. ¿Se repetiría lo de antes? Me quedé inmóvil, esperando. El golpe en la puerta llegó. Esta vez fue más suave, dudoso. «Hola», dijo una voz que ya conocía. Por supuesto, era Marta. Y en ese momento supe que algo iba a pasar esa noche. No sabía exactamente qué, pero lo supe. Me incorporé, sintiendo cómo el aire se volvía más denso. Miré hacia la puerta cerrada. «Sí», susurré. La puerta se abrió y Marta entró. La tenue luz del pasillo delineó su silueta, proyectando sombras delicadas en su rostro. Parecía algo insegura. Cruzó los brazos frente al pecho y se quedó justo en el umbral. «¿No te desperté?», preguntó en voz baja. «No, no podía dormir», respondí, esta vez con más firmeza. Ella asintió y se acercó. «Solo quería conversar un poco», dijo. No sabía qué responder. Señalé la silla junto a la mesa. «Claro», empecé. «Siéntate». Pero no lo hizo. En lugar de eso, se deslizó lentamente hacia el borde de la cama, moviéndose con cuidado, con intención. Sus manos descansaron suavemente sobre sus rodillas y su mirada se hundió en la mía. «Espero no estar yendo demasiado lejos», dijo con una voz tenue, casi frágil. «He estado pensando mucho desde ayer y...» Calló, pero no se retiró. Tragué saliva y asentí, dándole espacio para continuar. «Solo quería asegurarme de que sabes cuánto te valoramos. ¿Cuánto te valoro yo?» Su rostro era serio, firme, honesto. «Siempre has sido parte esencial de esta familia», añadió, «y siento que no te lo he dicho como corresponde». «Gracias», respondí en voz baja. «También los valoro a todos». Ella sonrió, pero en sus ojos había algo distinto. Un leve temblor, tal vez duda, o tal vez deseo. «A veces, sin embargo, siento que te hemos cargado con demasiado. Eres joven y deberías disfrutar, no llevar sobre tus hombros las expectativas de los demás». «No lo siento así», respondí rápido. «Me gusta estar aquí. Tú y Javier siempre me han hecho sentir parte de algo». «Me alegra», dijo. «Pero igual quiero saber si realmente estás bien». «¿Lo estás?» «Sí», contesté, aunque mi voz tembló ligeramente. Su rostro se suavizó. Extendió la mano acercándose un poco más. El escalofrío que me recorrió fue inmediato. Su toque fue leve, pero cargado de intención. «Si algo va mal, puedes decírmelo», dijo. «Quiero que te sientas seguro aquí». Exhalé asintiendo. «Gracias». Ahora estábamos tan cerca que solo unos pocos centímetros separaban nuestros rostros. «Déjame agradecerte», murmuró, y entonces me besó. No me alejé. Al contrario, el beso se intensificó. Fue más largo, más firme. Y ese instante lo cambió todo. Durante la noche nos dejamos llevar por emociones que no sabía nombrar. Fue nuevo. Fue diferente. Y me marcó. Cuando todo terminó, simplemente permanecimos ahí, tratando de comprender lo que acababa de pasar. «¿Crees que Javier nos escuchó?», preguntó en voz baja. «Espero que no», contesté. Nos quedamos en silencio. Su mano aún descansaba sobre la mía, transmitiendo calor. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Busqué palabras que calmaran la tensión. Al final, ella retiró su mano y se recostó. Su rostro era sereno. «Deberías descansar», dijo suavemente incorporándose.
Si alguna vez quieres hablar, estaré aquí. Gracias, respondí, esta vez con seguridad. Buenas noches, dijo. Buenas noches. Sonrió con dulzura. Respiró hondo antes de caminar hacia la puerta. Se detuvo justo en el umbral. Me miró una vez más. Duerme bien. Tú también, repliqué. Cerró la puerta con suavidad y la habitación se estremeció. La tensión no se disolvió con el cierre de la puerta. Se quedó allí, suspendida en el aire, envolviéndolo todo, como si la noche misma hubiese respirado con nosotros. Me quedé tendido, con la mirada clavada en el techo. Cada palabra, cada caricia, cada mirada, se repetían una y otra vez en mi cabeza como ecos que no sabía silenciar. Sabía que esto no era un sueño, tampoco una casualidad, no era el final, no podía serlo. Había algo que había cambiado, algo en ella, algo en mí. El modo en que sus ojos me buscaron, el modo en que no retrocedí, no quise borrarlo. No intenté olvidarlo. Dejé que la sensación se quedara, que el calor persistiera en mi piel. Incluso después de apagar la luz, incluso después de cerrar los ojos. Dormí, pero no profundamente. Y a la mañana siguiente, cuando la luz del sol volvió a colarse entre las cortinas, el mundo parecía el mismo, pero yo ya no lo era. Me levanté en silencio. Javier aún dormía, o al menos su habitación estaba cerrada. Fui a la cocina. Marta estaba allí. Vestía una blusa liviana, su cabello recogido de nuevo en una coleta desordenada. Sostenía una taza entre las manos y al verme, sonrió, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiese pasado. «Buenos días», dijo, con un tono tranquilo. «Buenos días», respondí. No dijimos más. El silencio no era incómodo, pero sí consciente. Como si los dos supiéramos que algo flotaba entre nosotros y no necesitaba ser dicho. Al menos, no todavía. Tomé una taza y serví café. Ella me observó por el rabillo del ojo, no como la noche anterior, no con intensidad, sino con calma. Y en ese momento lo entendí. Todo había cambiado, sí. Pero también, todo seguía igual. La vida continuaría. Javier seguiría siendo mi mejor amigo. Esa casa seguiría siendo mi refugio. Y Marta seguiría siendo Marta. Pero ahora, entre ella y yo, había algo más. Algo que no tenía nombre. Algo que quizá nunca tendría. Y sin embargo, algo que no necesitaba explicación. Porque algunos silencios hablan más fuerte que cualquier palabra.